8:35, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis a través de la 102.5 y todas nuestras plataformas, también por nuestro canal Uchile TV, el 11.2 de la señal digital. Estamos en el panel de conversación, como todos los días a esta hora. Nos acompaña aquí en el estudio, que llegó desde tempranito, Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Juan Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un poquito resfriado, pero saliendo ya. Bueno, harta gente ha estado, yo invierno me he resfriado más de lo habitual. El clima además está bien cambiante, así que ahí hay que abrigarse las mañanas y luego andar con algo más ligero debajo. Polín Cantor, periodista también, estamos entre puros periodistas, ex ministra del Deporte, integrante del Centro de Estudios Horizontal, militante de Evópoli. Polín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Hola, Juan Andrés. Hola, Monse. Hola. Efectivamente, como dicen, hemos estado con el tiempo muy cambiante. Signo de los tiempos. Signo de los tiempos. Sí, pues en la política también. Ya vamos a hablar de eso, pero antes, y aprovechando que a Polín no la teníamos hace harto rato, pero nos cayó como anillo al dedo su presencia hoy día como ex ministra del Deporte, con toda esta situación que nos tiene bien escandalizados como país, esta decisión de la FIFA de excluir a nuestro país en los partidos iniciales, ¿no?, del Mundial del 2030. Polín, entiendo que esta postulación se hizo el 2019 cuando tú eras ministra del Deporte, febrero de 2019, leía más temprano. ¿Cómo tomas tú esta noticia? ¿Cómo la recibes, habiendo sido también parte del equipo que postuló a nuestro país? A ver, la verdad es que es triste. Uno en realidad es como que se le aprieta el pecho, porque justamente me tocó abrir la puerta para Chile. Primero, ¿cierto? Partieron juntándose Argentina con Uruguay, después se suma Paraguay, y cuando asume el presidente Piñera, de las cosas, me acuerdo que vimos muy al principio, fue que existía ya este grupo y que como Chile se podía sumar y podíamos ser parte, porque podíamos de verdad aportar mucho y entre los cuatro hacer un muy buen equipo y un muy buen trabajo y una muy buena propuesta, ¿cierto?, para la FIFA. Entonces se hizo todo un trabajo, nos sumamos al grupo, y la verdad es que tuvimos muy buenas reuniones en todas esas primeras etapas. Fue tanto así que Chile terminó aportando a Michael Boyce, que me tocó, me acuerdo, en la reunión en que propuse el nombre de Michael, en que en el fondo después llevamos a Michael a exponer, y el resto de los integrantes de los otros países quedó muy contento, les pareció que era una persona que sabía mucho, que iba a ayudar a llevar adelante esta candidatura muy bien. Entonces, cuando de repente en forma arbitraria tú te enteras por la prensa de que Chile va a quedar fuera, es inentendible. Yo creo que en todo en la vida, y no es solo para el deporte, sino que es en todo, el respeto a las reglas del juego que se ponen es fundamental, porque es lo que te permite, ¿cierto?, generar las confianzas, creer en las instituciones. Entonces, acá, en el fondo, una vez que se acepta, ¿cierto?, la postulación de estos cuatro países, tú no puedes arbitrariamente llegar y sacar a uno, y más encima con un argumento que son bastante falaces, que no tienen mucho peso, salvo el que uno porque fue campeón, el otro porque fue, digamos, donde se inicia, ¿cierto?, los mundiales, y el otro porque están las oficinas de la Conmebol y porque ahí funciona. Entonces la verdad es que duele, hay un esfuerzo. Además, yo diría que Chile, y yo me atrevo a decir que yo creo que todos los que me siguieron después siguieron en esa misma línea, le dimos mucha estructura. Sí, cuando nosotros nos sumamos a esto todavía era como una buena idea, pero no se había avanzado mucho más. Era, oye, queremos hacer esto, ¿cómo no lo vamos a lograr? Pero no había nada más. Entonces yo creo que Chile, en estas mesas multilaterales, pone un profesionalismo que ayuda mucho, que encausa bien, siendo redundante, estas causas. Entonces la verdad es que duele, da rabia, uno siente que es muy injusto, eh, y la verdad, claro, está fuera del resorte de algo que a lo mejor uno pudiera hacer, porque estas decisiones de la FIFA
no creo que sean muy reversibles, se toman como en algo que hoy día que la ciudadanía castiga mucho, que es como tomamos decisiones acá desde el Olimpo. Somos desde un consejo, desde un grupito, no le preguntamos a nadie y ponemos nosotros nuestras reglas. Entonces, este cambio de reglas del juego es doloroso, creo que no corresponde. eh, y la verdad es que, bueno, yo creo que igual el gobierno tendrá que hacer todos los emplazamientos que sean necesarios, pero la FIFA no es el Olimpo, no es un dios, y creo que lo que hizo es algo que está mal hecho, que no corresponde, sobre todo cuando uno ha jugado muy bien en las reglas del juego que se pusieron. Bueno, yo Le sé que es que, un tema no muy político, Juan Andrés, sí, pero todo es política no todo. finalmente, ¿no? Yo le quería Esto... preguntar algo a Paulín sobre este Ah, tema. bueno, ya estamos entre puros periodistas, por Sí, favor, Juan Andrés. me surgió. No, Paulín, porque yo también tengo esa misma línea tuya, pero ¿qué causas fueron entonces lo que hicieron generar esta situación por parte de la FIFA? Porque Por lo que he claro, leído, sí, no, pero Eh, digo, una hipótesis tuya, ¿qué pasó realmente entonces? no, yo creo que empezaron, yo creo que no le dieron el valor a este grupo de cuatro y Ya, decidieron que si habían tres países en Europa, bueno, entonces tienen que ya. ser tres países en el continente latinoamericano y bueno, ¿a quién sacamos? Al que no tenemos como qué apellido ponerle. Como que a Argentina, ¿cierto? Le pusieron el apellido de campeón, Mm, a Paraguay el apellido de la sede de la Conmebol y a Uruguay el apellido de haber sido, digamos, donde parte los mundiales. Y Chile, como no tenía apellido, era el más fácil de sacar. Entonces, muy arbitrario. No tiene, la verdad es que para mí no tiene ninguna explicación racional. Creo que se enfrascaron en algo que al final hace daño. Porque tú ya postulaste y postulaste como un conglomerado. claro. Entonces es muy raro, es como que en un equipo tú te presentes con tu equipo, como que ahora en el Mundial de Rugby, arbitrariamente alguien decía que tantos países se les va a quitar un jugador porque sí nomás. Entonces eso es lo que, ese es como un sentido de impotencia. Sí, Claro, y además con sí. recursos comprometidos, ¿ah? Recursos Más públicos. 800 millones ya No es entregados, poca plata. donde así es. Juan Andrés, Entonces, ¿cómo ves esto? Tú, bueno, tienes su hipótesis Polín, no sé si tú tienes alguna, pero esto está entremezclado con muchas cosas. Ayer, por ejemplo, el diputado Andrés Celis hablaba de la mafia del fútbol chileno, se han levantado varias hipótesis, el tema de la corrupción en el fútbol, que es algo que es histórico, la verdad. Pero además en nuestro país está todo el debate con las casas de apuesta, ¿no? ¿Cómo ves esto ya desde el punto de vista más político y todas las implicancias que puede tener? Mira, yo creo que es un golpe fuerte. Concuerdo en que hay mucha arbitrariedad por parte de la FIFA. La FIFA no es un organismo que pueda mostrar pulcritud, por decirlo menos, pero tiene un poder inmenso, o sea, inmenso. Yo creo que tiene más poder que cualquier organismo internacional, incluida la ONU. Eh, pero, ¿sabes? A mí lo que me duele y me molesta es que en el caso de Chile, agrego algo, Chile organizó un mundial el año 62, si no me equivoco, sí, fue sede. Y pusieron en cuestión que podía hacerlo porque éramos en ese momento todavía un país mucho más subdesarrollado, en fin. Y sin embargo se hizo, lo hicimos. Y fue un mundial impecable. Queda en la historia no solo de Chile, sino que en la historia de los mundiales como uno de los mundiales organizados por un país pequeño, pero con grandes resultados deportivos, pero también del punto de vista de la seguridad de las personas, del punto de vista del evento mismo, del espectáculo, del propio fútbol en sí mismo. Entonces no hay ningún precedente que pueda implicar que se iba a hacer algo respecto de un país a partir del cual no tenía nada que mostrar. A mí me llama mucho la atención ese punto. Y me llama mucho también la atención el hecho de que, una vez más, la FIFA discrimina en función de cosas que no tienen ninguna, yo diría, asidero real en cuanto a la estructura de organización de mundiales. Es cierto que en Chile, no solamente en Chile, hay temas con el sistema de apuesta y todo eso, pero eso no tiene que ver con la organización de un mundial.
O sea, eso no tiene una relación, no tiene ninguna relación. Al contrario, incluso yo diría, hasta es un desafío para poder avanzar en la dirección de resolver ese tipo de situaciones. Hay que tomarlo así, a los países también hay que darles las posibilidades y las oportunidades para que muestren y demuestren sus capacidades colectivas, sus capacidades de estados nacionales. Esto no puede ser solo una cuestión como yo veo que la FIFA lo adopta a partir de, y lo voy a decir explícitamente, más que una hipótesis, de intereses puramente económicos, economicistas, en donde la FIFA tiene en realidad, ya mostrado por la historia, varios casos muy, muy graves de corrupción, de juego de poderes, que finalmente terminan en que quienes ganan son los que tienen más poder económico y quienes pierden son los que no tienen ese tipo de poder. Eso es lo que a mí me queda como en concreto. Sí, ahora, Pauline, ¿cómo ves tú la capacidad, más allá de la decisión arbitraria, discriminadora, todos los calificativos que le podamos poner a esta situación que a todos nos duele, ¿no? Como habitantes de este país? Pero, ¿cómo ves tú la capacidad de Chile para organizar este tipo de eventos? Porque estamos viendo que igual ha mostrado, ha exhibido algunas dificultades con el tema de los panamericanos. ¿Cómo ves eso? Porque está el tema de los estadios, ¿no? Sí. Que no son quizás los recintos más adecuados para organizar este tipo de eventos mundiales. Y bueno, y la organización misma, ¿cómo ves eso? Yo creo que en este caso, dado que se reparte la responsabilidad, es viable. Yo creo que es muy distinto, claro, si uno dice Chile podría solo organizar un mundial, no, ninguna posibilidad. No tenemos ni la capacidad de infraestructura, ni la logística, ni todo lo que se requiere. Pero en forma compartida, yo creo que nosotros incluso tenemos mayores capacidades para poder organizar que lo que puedan tener Argentina, Uruguay y Paraguay. Sí, creo que en ese sentido nuestra forma de gestionar ha demostrado que somos capaces de organizar las cosas bien. Si bien los panamericanos han tenido complejidades importantes, yo creo que bueno, pues de eso da como para otro programa respecto de todos los aprendizajes y errores. Pero yo creo que en el caso de este Mundial del 2030, que por primera vez, ¿cierto?, se reparten las responsabilidades, y eso, ¿sabes también a qué obedece? Que se empezaron a dar cuenta, y eso está pasando a nivel de todos estos grandes eventos mundiales, que la infraestructura y la inversión que se requiere es muy alta para que un país solo la quiera asumir. Por lo tanto, al final tú necesitas poder repartir ese gasto entre varios países para que no sea solo uno el que asuma el costo y sobre todo después no se quede con elefantes blancos, porque claro, si no siempre estás cayendo en las grandes potencias, que sí tienen los recursos, que sí lo pueden hacer, ¿cierto? Como puede ser Estados Unidos o Francia o Londres. Entonces, yo creo que para los países intermedios era fundamental, digamos, poder fraccionar esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que Chile, sí, no tengo ninguna duda de que nosotros podríamos haber ofrecido para esto una muy buena organización y sobre todo que en este caso, además, que es un partido. Entonces, da más rabia aún, porque en el fondo que cada uno tenga un partido, ¿en qué afectaba, tú te preguntas, que Chile tuviera un partido para ellos? Y eso te permite, es como algo épico, tiene que ver con Mm. tu identidad, con tu orgullo, con cómo tú después comunicas que Chile participó de un mundial, sobre todo en un país donde el fútbol es muy relevante. Y esto si uno además lo saca digamos, del fútbol, digamos, profesional, tiene efectos muy importantes en los jóvenes, en cómo tú los motivas, en cómo tú ayudas a que un país en el fondo aborde temas de drogas, de alcohol, de deserción escolar. Te aprovechas de algo así eh, que es sumamente relevante. Y lo otro, que me acuerdo que en su momento nosotros hablamos mucho, después yo ya no, así no sé cómo siguió la discusión interna, se habló mucho de que en el fondo la postulación de estos cuatro países también estuviera alineada con los objetivos 2030, porque había algo muy simbólico con los objetivos de Naciones Unidas, que tenían que ver con el cuidado del planeta, con la sustentabilidad, con las oportunidades para las personas. Entonces,
Esas son todas cosas que al final son importantes porque aunque sea un partido, te ayudaba muchísimo a poder transmitir esos valores. Eh, entonces, a pesar de todos los vaivenes que hemos tenido con los panamericanos, creo que en este caso lo podríamos haber organizado y creo, y me atrevo a decirlo, que igual o mejor que algunos de los que ya están listos para hacerlo. Bueno, harto acuerdo entre ustedes en este tema, pero los temas que les voy a proponer a continuación me imagino que van a tener bastante más disenso. Quiero partir con el tema de la ley de usurpaciones, del veto a la ley de usurpaciones que ha generado un cruce bien duro entre el gobierno y la oposición que se ha ido incrementando conforme pasan los días. Ayer hubo una situación bien tensa ahí en el hemiciclo, el día anterior, cuando se votó la extensión del estado de excepción también hubo griterío, dijo la ministra Toá, que ella no iba a aguantar el griterío. Bueno, ayer fue una tónica más o menos similar. Desde los partidos opositores acusan al gobierno a través de la ministra Toá de estar esparciendo noticias falsas, diciendo, por ejemplo, que que en el fondo se estaba promoviendo desde la oposición la cárcel para personas que viven en campamentos, ¿no? Ha habido una serie de declaraciones bien desafortunadas, lo hablábamos, Paulina, a principios de esta semana con Luz Poblete a propósito de los dichos de Felipe Kast, que decía que el gobierno estaba del lado de los usurpadores. Ha habido declaraciones de lado y lado, ¿no? Bien desafortunadas, quizá en un tono que no gusta mucho cómo se da este tipo de debates que debiesen darse de manera seria, ¿no? Y quizás mucho más sosegada. Ahí, Juan Andrés, preguntarte cómo ves el tono de la discusión, pero el fondo también, ¿no? De este veto, y quizás ha faltado lo que ha faltado en general en la agenda de seguridad, más voces especialistas. Ha sido mucho como el calor de la discusión y de cuestiones que quizás no están tan comprobadas, pero se instalan también ciertas ideas. Sí, mira, yo solo para cerrar el tema anterior, yo insisto, yo creo que habría que buscar en el sistema de negocios bastante oscuro de la FIFA para entender estas definiciones que hizo. Porque por ahí yo creo que va la cosa desde el punto de vista de por qué van por unos países y por qué por otros, que al final no sé si son los países. Es el sistema de negocio que tiene la FIFA y donde se involucran cosas que de repente se develan y otras que no. Respecto de esto, mira, concuerdo, Monse, contigo. A mí me parece que el tono patriarcal, violentísimo que se ha tomado en contra de la ministra del Interior me parece súper complicado. Yo creo que la institución parlamentaria en este país, que es la institución que de acuerdo a los estudios cualitativos de ciudadanía, es la institución más desprestigiada, con más distancia, la ciudadanía le tiene mucha distancia. Yo creo que con este tipo de situaciones, como la que se ha tratado de instalar, oscurecen todavía más esa institución. Primero, creo que hay que tomar un contexto histórico que es súper relevante y que es parte de la realidad. No es una cuestión que podamos pasar así como por arriba sin ningún problema y echarle todos los ladrillos encima. Muchas poblaciones de la región metropolitana y de otras ciudades de este país fueron conformadas durante décadas por tomas de terrenos, de poblaciones, de familias que no tenían dónde vivir. No tenían dónde vivir. O sea, aquí hay un problema que tiene que ver con la construcción del Estado Nacional, porque terminaron siendo millones y millones de personas que se trasladaban desde el campo a la ciudad buscando pervivencia. Y buscando pervivencia que no la encontraban. Y en ese contexto se producían, bueno, yo te puedo nombrar la Victoria, la Legua, la Angela Davis, o sea, hay decenas, la población Venceremos en Arica, decenas y Alto Hospicio en Iquique, decenas y decenas, y siguen habiendo. Entonces, yo creo que ese es un problema de país, que tenemos que tomarlo y tomarlo de verdad como un mínimo de humanidad. O sea, yo creo que ahí es donde el punto de referencia que ha hecho la ministra Toá es totalmente claro, porque hace referencia directa a ese tipo de situaciones que son muy reales y que involucran yo me atrevería a decir a millones de familias en este país. Gente sin vivienda, campamentos que están conformados
muchas veces por mujeres que encabezan familias. Entonces, ese es un tema. Yo concuerdo, Monse, en que ahí ha faltado tal vez clarificar y especificar más lo que se está buscando resolver. Y lo que queda pendiente como un problema de vivienda, de pervivencia grande y que se está tratando de enfrentar, el Ministerio de la Vivienda ha hecho una serie de políticas en esa dirección. Personalmente creo que se han hecho, pero creo que son muy insuficientes todavía. Y eso es una interpelación también a la oposición para que ponga las referencias y los puntos de referencia donde hay que ponerlo. Respecto del otro punto, mira, lo que se está tratando de llevar adelante es un tipo de legislación que impida el abuso. Y eso está claro. Eso no puede decir la gente de derecha que eso no se está haciendo. Eso se está haciendo. Y se está buscando que efectivamente haya una legalidad que impida que se produzcan estas situaciones tan arbitrarias como ocupar edificios que han sido construidos, familias humildes que han pelado el ajo para llegar a esa posibilidad y después se encuentran con que los edificios están tomados. ¿No? Ese tipo de situaciones. Otras, las llamadas segundas viviendas, que ocurre algo parecido. O sea, tú puedes describir y calificar exactamente situaciones en donde efectivamente se produce una ilegalidad. Y el proyecto de ley en eso es súper claro. No es relativo. No es un proyecto que uno pudiera decir se puede interpretar de una u otra manera. Claro, no es ambiguo. No es ambiguo. Entonces yo no entiendo por qué se buscó extrapolar, como en otras situaciones, polarizar, como en otras situaciones, asuntos en donde esos mismos sectores, ¿no? Yo lo he dicho otras veces, se han resistido a buscar puntos de acuerdo nacional para enfrentar temas como crimen organizado y otros que tienen la gravedad que tienen. Entonces, no sé, yo creo que hay un exceso, no quiero usar la palabra politización, porque la política para mí es un servicio público importante, pero aquí hay una demagogia muy peligrosa. Porque al final la ciudadanía que vive estas situaciones, que se ve afectada con este tipo de situaciones, es la que va a ser víctima de lo que se haga o no se haga, y va a seguir siendo víctima de improcedencias que impiden fortalecer una política, en este caso, que sancione fuertemente y claramente a quienes usurpan, ¿no? Usurpan viviendas de otras familias, de otras personas, y eso el proyecto lo establece claramente. Sí, ahí, Pauline, bueno, lo que dice Juan Andrés tiene un punto en el sentido que son distintas situaciones las que está regulando esta ley. Una cosa son los campamentos, ¿no? Sí. Y otra cosa que ha estado muy presente en el debate es lo que pasa, por ejemplo, en el sur de nuestro país, particularmente en la macrozona sur. ¿Cómo has visto este debate? ¿Estás de acuerdo con el veto o con algunos elementos del veto? Porque había cierto consenso antes de que el gobierno lo presentara, pero finalmente esto no ocurrió. Hay que decir que no solamente el oficialismo que lo defiende, sino que, por lo que yo he leído el último tiempo, también la democracia cristiana quedó conforme, en general el socialismo democrático también quedó conforme con cómo se está vetando, ¿no?, este proyecto. ¿Cuál es tu apreciación, Poli? A ver, acá yo la verdad es que encuentro lamentable el veto. Creo que esta ley era sumamente necesaria, importante. En lo que va del año van 1.600 usurpaciones. Es muchísimo, sí, es una locura. Pero lo primero que quiero decir es que acá hay que separar lo que es el contexto de los campamentos. Un campamento hecho y derecho que hoy día existe, que genera, que tiene digamos, un problema social gravísimo y del cual, cierto, el Estado tiene que hacerse cargo y ayudar a esas personas a resolver eso, porque tú no puedes vivir toda tu vida en un campamento. Y esta ley no apunta a eso. Esta ley lo que justamente apunta es a la toma, ¿cierto?, de un terreno, de un privado, que simplemente llegan personas y le quitan su propiedad. Así, ¿con qué derecho? Es el acto más violento que a una persona le puede suceder. Así, el tomarse un espacio que no es tuyo, para mí es la violencia más dura que alguien pueda sentir. Imagínense cualquiera de ustedes, tú llegas a tu casa y no puedes entrar nunca más porque un grupo de personas decidió que quería vivir ahí. Entonces, por lo tanto, eso tiene que tener
un castigo real, efectivo. Y todos sabemos hoy día que las multas es algo simbólico. Las multas nunca se cobran. Preguntémosle a alguien si alguna vez por no ir a votar han pagado una multa. Yo por lo menos no conozco a alguien Yo que de conozco. verdad haya pagado por no, porque el voto es cuando, digamos, era obligatorio, no sé, antiguamente, bueno, ahora también lo es. Y por lo tanto, creo que a mí me da mucha pena, porque al final esta ley va a terminar quedando como algo que no va a cumplir con el rol que es defender a la víctima digamos, de una toma. Entonces creo que lamento la forma, ¿cierto?, en que el debate ha ido escalando en términos de cómo se han tratado las personas, cómo se ha abordado, porque esto es algo serio, es algo grave. Y si tú estudias y ves lo que ha pasado en Europa con la legislación, las penas son muy duras, porque ellos vivieron un proceso bastante grande con respecto a las usurpaciones en edificios, en predios. Y hoy día, si tú ves, de hecho hoy día en un medio viene una carta muy buena donde da ejemplos de las legislaciones en Europa de distintos países, incluso en algunos cómo se aplica el desalojo. Entonces, la verdad es que para mí es gravísimo porque creo que eh, no ponerle dientes a esta ley al final es un saludo a la bandera y finalmente es darle el ok a aquellos grupos que están dispuestos, ¿cierto?, a llegar y tomarse un lugar. Y esto yo creo que no hay que mezclarlo, y ahí yo marco una diferencia muy grande con el problema que tenemos de vivienda, porque ese es un deber del Estado, de ver cómo encausa ese tema, cómo se hace cargo, cómo resuelve el tema de los campamentos, pero lo que no puede suceder es lo que hemos estado viendo ahora, que está también recién partiéndose, es que tú no abordas el problema del día uno, cuando se empiezan a instalar 2, 3, 4 viviendas en un lugar que es privado y tú no lo paras ahí, obviamente que el día que tengas 100 ya no lo puedes hacer porque eso ya es una comunidad. Entonces tú tienes que tener las herramientas para poder parar eso en el momento uno y hacerte cargo de qué haces con esas 2 o 3 personas. Y a eso súmalo hoy día con el tema del crimen organizado, que es algo que nosotros no teníamos antes en nuestro país. Hoy día es algo real, está acá, y eso también tiene sus formas de operar. Y también tiene que ver muchas veces con toma de terrenos, porque de alguna manera, vas generando propiedad sobre ciertos sectores. Pero entonces, en ese sentido, creo que está, sobre todo en el sector de la Araucanía, creo que esta era una ley sumamente necesaria, importante para ayudar a todas aquellas víctimas. Yo personalmente conozco varias personas que hoy día no pueden entrar a sus casas, y no estamos hablando ni de grandes campos, y es muy duro, así ni siquiera puedes ir a sacar tus cosas, tu ropa, tus fotos, tus recuerdos. Entonces, la verdad es que a mí por lo menos me preocupa y no estuve de acuerdo para nada con el veto, y estando de acuerdo que tú puedes todavía perfeccionar ciertas leyes, y eso siempre se puede mejorar, pero vetar algo que era muy necesario, a mí me parece que va en la dirección contraria a lo que hoy día quieren los chilenos, que tiene que ver con la seguridad. Y por eso también me pareció, y con eso ahí cierro, apoyé el tema del combustible, de que sea sancionado cuando tú lo llevas a una manifestación. Si uno se puede ir a manifestar, se puede ir a manifestar, pero ¿por qué vas a andar con benzina? Si es una locura. Eh, Sí, bueno, en lo que sí están de acuerdo es que tienen que haber sanciones, ¿no? Para estas situaciones que son gravísimas, en algunos casos como los que describe Pauline, el tema es la gravedad de la sanción, ¿no? Que cuán gravosa puede ser. Tenemos que irnos a una pausa rápidamente, a la vuelta podemos retomar este tema y tenemos que hablar también de lo que está pasando en el Consejo Constitucional, que eso da para largo, ¿no? Da mucho. Vamos a una pausa cuando son casi las 9:05 y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida, y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8:09 de la mañana, seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación con Paulín Cantor y con Juan Andrés Lagos. No sé si queda, Juan Andrés, alguna colita del bloque anterior. Sí, mira, una cosa del bloque anterior para mí muy importante. Yo creo que, yo insisto, Carolina Toá dijo algo que es súper importante considerar. O sea, si se hubiera aprobado la ley con las características que tenía, las familias que están hoy día en los campamentos eran víctimas de estas sanciones y de cárcel incluso. Entonces, ¿cómo se puede jugar con algo tan contradictorio cuando tú tienes una situación real de millones de familias que están en campamentos, que no son delincuentes,
que llegaron a esa situación por situación de pervivencia. Yo por eso hacía la referencia a la historia. Y hacía la referencia a la historia, a la formación de decenas de centenares de poblaciones en Chile que tuvieron ese mismo origen. Entonces creo que hay que obviamente separar las cosas de una manera muy radical. Y aquí se confundieron y yo creo que se trató de sacar y se trataba de sacar provecho de esa situación. Y lo segundo es que creo que, mira, si tú miras la macrozona sur y miras lo que se está haciendo desde el punto de vista del trabajo policial con las Fuerzas Armadas, el proceso que yo siento que se le ha dado poca difusión, pero que está en curso, que es las tratativas para la devolución de tierras a las comunidades mapuches, que es un tema histórico, ancestral. Hay 2 informes de Naciones Unidas que condenan al Estado chileno por judicializar una causa que tiene que ver con un pueblo originario. Y la causa del pueblo originario es la tierra. Entonces no es menor. Aquí no se puede solo hablar de usurpación entonces, si queremos hablar de realidades, respecto de familias que son víctimas y que obviamente uno lo rechaza, pero tú no consideras a las comunidades. Si las comunidades históricamente son el pueblo que ha sido más usurpado desde el punto de vista de sus territorios. Y no nos vamos a hacer cargo de eso. Yo por eso digo, o sea, estamos violando el derecho internacional, estamos violando el derecho de los pueblos, y sin embargo, este gobierno con el perfil que tiene, ha ido empujando también situaciones que han implicado disminuir significativamente cuestiones de carácter delictual y hechos violentos en esa zona. Esos son datos concretos. Entonces yo le pediría en ese caso y en esta situación a la oposición que tuviera una actitud más colaborativa. O sea, yo no sé si ellos creen que poniéndose en la postura que se ponen van a sacar a lo mejor más votos, no sé, no tengo claro. Pero lo que sí, y no tiene nada que ver con el rol fiscalizador, porque está bien, el rol fiscalizador corresponde y tiene que jugarse a plenitud. Pero es muy distinto cuando tú desconoces realidades, cuando tú empiezas a operar sobre la base de una situación que en vez de avanzar o hacer avanzar soluciones reales en un Estado democrático, complejizan la posibilidad de esas soluciones. Polín, sí. Ahí en el fondo contraargumentar. Para mí la realidad y yo lo que se ve en el día a día, sobre todo en la Araucanía, es bien distinto. Si tú ves acá lo que pasa hoy día es que hay una impunidad total para aquellos que van y que se toman un terreno. Entonces, no es que hayan bajado, al revés. En este año llevamos 1.600 usurpaciones. Lo que ha pasado es que es tan simple llegar hoy día y tomarse un terreno porque no sucede nada. Simplemente tú logras, digamos, instalarte con tus cosas y ahí quedó la gente. Y aquellos propietarios nunca más pudieron volver a entrar. Entonces es un problema real, es un problema que le duele y que requiere urgente que el Estado se haga cargo. Entonces creo que acá depende cómo el análisis que cada uno y cómo quiere mirar el vaso, desde donde lo mira, es donde están los dolores. Pero creo que hay un dolor mayoritario que la gente hoy día ve que se siente en la indefensión. Y eso es algo que el Estado no puede permitir. Sí, bueno, son distintas interpretaciones. Desde la oposición se ha acusado a la ministra Toá de esparcir, como decía, noticias falsas por esto de los campamentos. Son distintas lecturas, ¿no?, de esta ley. Vamos a ver qué ocurre con aquello, pero como tendríamos que tener acá el proyecto, leer el artículo y ver para qué interpretaciones se da. Porque Así es. Efectivamente ahí es importante cuando tú analizas cómo queda escrito en la ley, cómo se abordan, cómo quedan protegidas aquellas situaciones en las cuales tú claramente no vas a llegar y desalojar. Sí, pues por eso yo decía que era importante también el rol de los expertos, de los penalistas, ¿no?, y de las interpretaciones que también ellos puedan hacer. Los quiero llevar a otro tema que también les va a generar bastante intercambio de posiciones, ¿no? Me imagino que están ahí en las antípodas, no sé si tanto. Evópoli está en un rol también quizás no tan definido como otros partidos de la oposición, Polín, pero bueno, el proceso constitucional, el texto ya se terminó de votar ayer, pasa a los expertos que lo reciben
el día sábado y van a tener muy poquitos días para hacerle modificaciones. Asumimos por cómo se ha dado el debate incluso de expertos de oposición que van a hacer hartos cambios, los que se le van a introducir, y ahí es cuando el Partido Republicano también tiene el poder de veto, cuando se retorne el texto a esta instancia. Parto contigo, Juan Andrés, un poco lo que le he preguntado a todos esta semana. ¿Cuál es tu estado de ánimo respecto del proceso y del texto? Ya tenemos un texto. A ver, mira, yo... mi estado de ánimo lo intentaría reflejar a través de algunos antecedentes que me parece que son súper importantes. Primero, hay una mayoría ciudadana que frente a este proceso, de acuerdo a todos los estudios, no solamente uno, guarda mucha distancia. Y la distancia no es que no quieran una nueva constitución. La distancia es con el proceso y las características que tiene. Porque esas mismas encuestas, esos mismos estudios, lo que te dicen es que mayoritariamente las personas que guardan distancia sí quieren una nueva constitución. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿dónde está la disonancia entre el proceso y la ciudadanía? Y yo creo que la disonancia está en que se ha abordado de manera tan oblicua el proceso, tanto por sectores de ultraderecha, derecha y otros sectores más, no solamente ellos, de decir que una constitución no resuelve los problemas cotidianos, de decir que la constitución es esto, que es esto otro, de decir que este proceso se termina y si no se termina se acabó todo y no hay más. Que yo creo que todo eso, en vez de aproximar a la ciudadanía, le ha ido generando más distancia. Oye, hay que mirar por qué se produjo el rechazo. Si el rechazo es la gente que rechazó, las razones por las cuales uno las podrá compartir, pero las razones, de acuerdo a los estudios cualitativos por las cuales las personas rechazaron, no es porque fueran de derecha, sino que rechazaron porque asociaron el proyecto con una serie de cuestiones que tenían que ver con negación de derechos sociales y otras como el sexto retiro. Si eso está demostrado. Entonces, la asociación con el gobierno, con nuestro gobierno, fue muy fuerte en esa dirección. En marzo de ese año empieza a bajar significativa y sostenidamente el apruebo y empieza a subir el rechazo. Entonces, claro, hubieron campañas que se hicieron como se hicieron, para mi gusto distorsionando mucho contenidos, pero también hubo muchos errores por parte del apruebo, muchos errores. No era fácil. Tú tuviste un apruebazo en la Alameda de Bernardo Higgins con 500.000 de personas y al frente en el Cerro Santa Lucía 200 personas por el rechazo. Y al otro día el resultado fue el que fue. Entonces yo creo que ahí hay una serie de elementos. A mí me preocupa sobremanera eso, porque tengo la impresión de que en vez de aproximar el proceso a la ciudadanía, lo que se ha hecho es hacer una élite, marcar mucho el concepto de la instalación de élite que viene siendo cuestionado hace varios años en Chile. Hace varios años, le guste a quien le guste, pero hay un cuestionamiento. 2011 fue un cuestionamiento, qué decir el estallido popular, la rebelión obrera y popular, fue otra expresión. Los plebiscitos, particularmente el primero, yo por eso insisto, apropiarse con un signo político exclusivo y excluyente de lo que fue el rechazo me parece equivocado desde el punto de vista de la ciudadanía. Y aquí podemos tener otra nueva sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con los partidos políticos? Los partidos políticos lo que están es en la situación contradictoria y compleja de que si llaman a aprobar o si llaman a rechazar en función de que hay una ciudadanía que, distante del proceso, no ve, porque no conoce, lo dice en los estudios, porque no tiene asociación con los contenidos, no ve todavía, hasta este momento, cuestiones que tengan que ver con lo que son sus intereses de pervivencia cotidianos. Mira, insisto, les podrá gustar o no, pero son cuestiones tan básicas y fundamentales: derecho a la vivienda, a la salud, al salario, salarios de paridad, igualdad de género, en fin, cosas de ese pero eso tenor. estaba en el texto anterior y se rechazó de todas maneras. Es como un poco contradictorio. Es contradictorio porque yo creo que las campañas que se hicieron por el rechazo tuvieron el efecto de disminuir fuertemente aquello y pusieron la centralidad en cosas que lamentablemente el apruebo no supo evaluar, en el sentido de que la distanciaban de la ciudadanía
insisto, con políticas públicas que impactaron directamente en el resultado. Yo insisto, yo no es que esté con esto defendiendo los retiros, pero objetivamente el rechazo al sexto retiro y la caída de la propuesta que hizo nuestro gobierno, porque tampoco se aprobó, fue un chancacazo en la cara a la prueba. Y nunca más se pudo salir de ahí. Entonces ahora hay que ver y observar con cierta detención lo que puede ocurrir. Sí, Polín, Juan Andrés habla del proceso y de esta desafección de la ciudadanía con el proceso, que las encuestas efectivamente lo muestran así desde un inicio, ¿no? El texto de los expertos tampoco es muy bien valorado, más allá de que hay un consenso político en ese texto. Pero en los contenidos, ¿qué te parece a ti con lo que ya está escrito? Más allá que obviamente esto está sujeto a modificaciones, porque hay elementos que son bien sentidos para la derecha, para la centro derecha, y por eso también este sector ha ido tomando ya posición. Por ejemplo, está el tema de la Defensoría de las Víctimas, está esta Fiscalía Supraterritorial, el tema de la libertad de elegir, ¿no? Que es una bandera que ha tenido también el sector. En fin, hay una serie de temas, hay otros que son más controvertidos, ¿no? Como la vida de quien está por nacer, la reducción de parlamentarios, las contribuciones, etcétera. ¿Cómo evalúas, si tuvieras que ponerle una nota, ¿no? Una calificación a lo que está actualmente contenido en el texto? A ver, yo creo que antes de darte ahí la respuesta a eso, yo creo que el tema constitucional es un tema de la élite política y de la élite política transversal, porque los políticos y la política, los que están en política, es una élite. Y por lo tanto creo que es un tema que le interesa a esa comunidad, a ese grupo, y al resto de los ciudadanos y al resto de los chilenos. La verdad, y lo que hemos visto ahora, es que no les importa. No están ni ahí con el tema de la Constitución. No es su prioridad, no es su preocupación, lo dicen todas las encuestas, y cuando tú les preguntan si han leído algo de los contenidos, la gran mayoría te dice que no. Y por lo tanto yo creo que es importante sincerar eso, hacerse una autocrítica, que este es un tema que finalmente viene instalado desde las cúpulas políticas y no desde las personas, desde la ciudadanía. Incluso hoy día probablemente hiciéramos un plebiscito, si los chilenos quieren o no una nueva constitución, a esta altura probablemente dirían que no. Entonces, eso mismo lo lleva a uno a reflexionar la importancia que tiene poder salir bien de este proceso, que es ojalá que podamos buscar los consensos que se requieren, poder hacer los ajustes. Obviamente que no todos se van a sentir interpretados, ni la extrema de la izquierda ni la extrema de la derecha. Acá todos tienen que ceder un poco y eso no le va a gustar a ninguno de los dos extremos, pero yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con el modo, con la actitud, con el tono, más que con lo que hoy día están entregando en el borrador. Si tú ves también en las encuestas de las cosas que hoy día también los chilenos valoran, es la libertad, y eso queda explícito en esta Constitución, ¿cierto? La libertad de poder elegir en salud, la propiedad de los fondos en pensiones, el derecho preferente, ¿cierto?, de los padres. Pero eso no significa que tú tienes que mantener el nombre AFP, el nombre ISAPRE. En el fondo habla que muchos de estos después queda determinado por una ley, pero lo que deja resguardado es la libertad de las personas para elegir dónde las cosas que son obligatorias, si quieres que lo administre un ente privado o un ente público. Y eso es la libertad en esencia, no que te obliguen a que todo tiene que ser bajo el mismo sistema. Creo que hay cosas que también son bien sentidas por la ciudadanía, que son peleadas por la política, pero la reducción de diputados, tú preguntas, y eso es algo que hay bastante consenso a nivel ciudadano. Después el tema de yo creo que acá entramos en los matices, por ejemplo el tema de la expulsión de los migrantes. Si tú le preguntas a la ciudadanía, es algo que te lo van a apoyar. Ahora, el cómo se va a hacer, cómo eso no puede estar reñido con lo que son los derechos humanos. Entonces, yo creo que hoy día el rol del Consejo de Expertos es clave en cómo tú vas a buscar, porque acá nos estamos quedando muchas veces en las palabras. ¿Cuál es la palabra adecuada? Y vemos que eso es lo que pasó con el tema del derecho a la vida del que está por nacer, si es el qué o el
qué. Entonces, ahora viene un trabajo, yo creo que tiene que ver como de perilleo fino en términos de todos los artículos que son más controversiales y que agrupan a una masa, tanto de la centro derecha como de la centro izquierda, que puedan sentirse más representados con esos cambios. Y yo creo que eso es lo que hay que presentarle a la ciudadanía. Ahora, para mí la mayor preocupación tiene que ver con si las personas de verdad van a estar abiertos a leer, desde no van a leer el texto, pero interiorizarse de lo que está cambiando y qué implicancias tiene eso, o si simple van a votar de guata y en términos políticos por, de alguna manera, hoy día el hastío en el que se sienten de que siguen con problemas hoy día de remuneraciones bajas, de que no encuentran trabajo, de que salen en la noche y están inseguros, de que hoy día hay lugares donde tú no te atreves a ir, y por lo tanto esa sensación emocional, si es la que va a primar, independiente de lo que diga el texto, o si va a existir una oportunidad para que las personas de verdad se puedan informar en las cosas que son más relevantes. Y yo creo que esa es la gran disyuntiva en la que vamos a estar, de qué va a pasar con la ciudadanía, si va a ser un voto visceral, producto del contexto político en el que estamos hoy, o si va a ser un voto informado respecto a si le gusta o no le gusta lo que ahí está. Sí, Porque ahora, dicho eso, y con esto acá cierro esta reflexión, creo que va a ser muy difícil volver a tener otro proceso constitucional como este, porque está desgastado la idea, la forma de hacerla, y vas a tener que esperar muchos años más para poder volver a abrir este debate en términos ciudadanos. Entonces creo que no podemos perder esta oportunidad y tenemos que jugarnos todas las cartas para que podamos presentar un texto que por lo menos a una mayoría general deje más o menos satisfecho. sí, yo creo que eso es algo compartido, ¿ah? La necesidad de tener un texto que ojalá genere ciertos acuerdos, no solamente a nivel político, sino a nivel social, que sea este texto, sería lo ideal. Nosotros también como Universidad de Chile estamos colaborando también para que el proceso sea exitoso. Puede que sea lo que dice Polina, un voto visceral, pero también un voto informado. De hecho, las encuestas están demostrando que mientras se acerca la fecha del plebiscito, que quedan poco más de 2 meses, la gente se está informando más de Sí. los contenidos. Por lo tanto, puede ser una mezcla de ambas cosas. Ahora, Juan Andrés, ya para ir cerrando, te quería preguntar por el argumento que señala Polín y que lo decían ayer desde el Consejo, esto de la óptica ciudadana, ¿no? Que viene, bueno, hoy día portada también en el diario El Mercurio, de este llamado que hacen desde el Consejo a los expertos para considerar la óptica ciudadana con la que trabajó el Pleno del Consejo en temas como la migración, las contribuciones, que son temas populares, digamos, ¿no? Hay algunos que dicen que son populistas, pero te lo pregunto porque, claro, si uno considera lo que la gente quiere, ahí nos podemos meter en una situación bien compleja hasta llegar a la pena de muerte, ¿no? Para ciertos delitos. Si es que, cosa que está bien hacerla, recoger, ¿no? El sentir ciudadano, pero la política también está para canalizar y para plantear propuestas que sean factibles, que sean serias, que vayan en concordancia con los derechos humanos. Este argumento de que la ciudadanía es lo que quiere, ¿qué te parece? Porque efectivamente en ciertos debates, como el tema de la seguridad, migración, la libertad de elegir, si uno ve las encuestas, efectivamente eso se ve, ¿no? ¿Cómo analiza eso? Porque va a contrapelo con las sensibilidades de tu sector. Mira, a mí me motiva una reflexión más procesal, porque, a ver, ¿esto de dónde parte? El tema de la nueva constitución, hay que tener presente en el gobierno de la nueva mayoría del cual nosotros fuimos parte, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se hizo un proceso, se hicieron cabildo, se debatió, se discutió, se generó una lógica participativa inédita. Es cierto, ha habido por parte de sectores como el mío, con la izquierda, el PC, un planteamiento de una nueva constitución hace mucho rato, pero esto no había adquirido la dimensión que adquirió
particularmente en el gobierno de la nueva mayoría, con estos cabildos, con todos estos procesos, que le pega un portonazo el gobierno de Piñera cuando Chadwick, el ministro del Interior, dice, hasta aquí llegamos con esto y se acabó. Bueno, después viene el estallido, viene todo eso y ahí de nuevo se repone con mucha fuerza el tema. Pero fíjate que nosotros y dos partidos más, el Partido Progresista y Regionalistas Verdes, no estuvimos de acuerdo, y valga la redundancia, con el acuerdo nacional. Por eso no lo firmamos. Porque nosotros lo que pensábamos y seguimos pensando es que había que abrir las puertas totales a la participación ciudadana. Frente a la crisis político-institucional de magnitudes que tú tenías y que tú sigues teniendo de manera latente, la única forma democrática es participación, no es élite. Y aquí se buscó un punto intermedio. Y de ese acuerdo incluso se excluyeron movimientos sociales, la CUT y muchos otros que fueron parte protagónica del proceso. Y fue una suscripción transversal de partidos políticos. Y de partidos políticos de signos políticos muy distintos. Muy distintos. Entonces el acuerdo fue, claro, fue un acuerdo entre partidos, sí, tiene su valor lógico, pero excluyó a la ciudadanía. Y esto para mi gusto hay que tomarlo con más profundidad. Yo concuerdo con los análisis de no pocas personas que han planteado que aquí la solución y el camino democrático era y sigue siendo una asamblea constituyente. Porque te da la dimensión de una perspectiva que tú tienes que trabajar, que tú tienes que procesar, pero que te da la dimensión de lo que significa el correlato entre lo que es ni más ni menos que una nueva constitución que le cambie el carácter al Estado, con una participación ciudadana que tú estimulas, que tú provocas, que tú empujas y que te define por lo tanto mayoría y minorías en una participación protagónica que te implica una legitimación absoluta de un proceso constituyente. El actual no la tiene. Y creo que es súper complejo porque volvemos a repetir, fíjate, considerando, para mi gusto, hay gente en mi sector que dice, no, pero yo considero positivo el voto obligatorio. Implicó que 5 millones de personas que no votaban empezaran a votar y votan como votan. Pero es que ¿cuándo empezamos en serio a superar el pacto transicional de los 90 en adelante y a generar lógicas participativas, democráticas, que se reflejen en la institucionalidad, incluida la Constitución? Bueno, son temas para hablar harto. Me imagino que Polín no va a estar muy de acuerdo con lo que dijo Juan Andrés Lagos, pero lamentablemente, Polín, no tenemos tiempo para otra intervención. Lo que sí, por supuesto, dejarte más que invitada a ti y a Juan Andrés para una próxima ocasión. Vamos a estar seguramente hablando del proceso constitucional, porque queda harto, pese a que los plazos son acotados, pero queda harto para analizar, y esto también es muy dinámico, ¿no? El escenario es muy cambiante. Muchas gracias, Polín, que tengas un excelente día. Muchas gracias, saludos y me despido ahí, Monse y Juan Andrés. Chao, Juan Polín. Andrés. Chao. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gracias. Nos vamos, son las 9:33, nos vamos a una pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.